Bien, hermanos, como le dije, la prédica de hoy lleva por título Tu palabra es verdad. Y es que para todos los que hemos sido llamados por Dios, al estudiarla, nos vamos dando cuenta que toda la Biblia, todo este libro precioso, es una verdad absoluta. Absoluta. Y que es el único medio para guiar nuestras vidas. Sin esta verdad en nuestras vidas, entonces andamos perdidos en un mundo con personas que no logran entender su propósito y su destino final. No entendemos que solamente somos pasajeros en esta tierra, que es tiempo de vivir en Cristo y de sufrir las aflicciones de Cristo, pero hay un propósito de Dios en nuestra vida, que entendamos que este es un tiempo, un pequeño tiempo. Dios ya nos regaló la eternidad y hacia Él y a esa eternidad vamos para vivir con Él, donde ya no habrá lágrimas, ni lloro, ni muerte, ni nada de todo lo que podemos experimentar aquí, como también nuestro Señor Cristo lo experimentó, pero lo experimentó por darnos vida a nosotros. Él murió para darnos vida a nosotros. Y al afirmar que la palabra de Dios es verdad, estamos diciendo que no hay error en ella y que todo la Biblia y la palabra de Dios es veraz, totalmente veraz. Para esto empecemos leyendo segunda de Pedro 1:21, si no me equivoco. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro 1:21. Sí, sino que aquí yo he puesto primera, ya estaba dudando. Es segunda de Pedro. ¿Lo tienen atrás mío? Ok, leamos entonces. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está afirmando este verso? Este verso afirma que nunca, ni en un solo momento, la palabra de Dios fue traída por voluntad de hombre, en ninguna parte, sino que los hombres han sido el medio que Dios usó en su soberanía por su voluntad, porque siempre Dios ha escogido a nosotros para hablarnos a nosotros, pero también para ser el medio de su palabra, de que se transmita su palabra. Porque en su infinita sabiduría, el Señor sabía que por medio de su palabra nos iba a convencer y nos iba a dar luz para que entendamos que toda su palabra es la única verdad. Y que si bien los hombres han sido el medio para transmitir esta verdad, solo ha sido por inspiración divina. ¿Y qué quiere decir esto de inspiración divina? Se asemeja a que esos hombres que Dios usó fueron llevados desde el punto en que vivieron, en el momento en que vivieron, en el momento histórico que vivieron, hacia el punto hacia donde Dios nos ha querido llevar, aunque ellos mismos no lo entendiesen en ese tiempo. Muchos hablaron de cosas que no entendían. Por eso, cuando al transcurrir en la lectura de la Biblia, libro tras libro, vemos de que cómo pueden haber hablado cosas que ni entendían, pero que después con el tiempo recién nosotros lo podemos entender. Y eso confirma que solamente ha sido por inspiración divina. No hay hombre alguno que pueda tener esta capacidad para transmitir la verdad. La película más grande que hayan visto, esas que mezclan las cosas y van sacando poco a poco y que nos dejan sorprendidos y maravillados, no se comparan a este libro precioso que nos va revelando poco a poco la verdad divina. Así que nos es bueno creer en esto, nos es necesario creer que toda la Biblia es una verdad absoluta. Así que para tener seguridad de lo que estamos afirmando,
hay que ir revisando, porque hay muchos que dicen que la Biblia fue cambiada y que no es confiable. Muchos van contra la Biblia, pero nosotros, por medio de la historia y por medio del mismo Cristo y de su palabra, vamos a quedar convencidos de que no es así. La Biblia es totalmente confiable y sin error alguno. Por eso se habla de la veracidad de la Biblia o la inerrancia de la Biblia. No hay error en ella. Es cuestión de sumergirse y lograr entenderla. Entenderla va a costar nuestro esfuerzo. Entonces, empecemos a revisar. La palabra de Dios no ha sido transmitida en un solo momento. No es que Dios tomó a alguien y le dijo, te voy a revelar todo y tú vas a hablar todo sobre toda mi voluntad a través de todos los tiempos. No, no fue así, sino que la transmitió aproximadamente a través de 1500 años. 1400 años antes de que nazca nuestro Señor Jesús y hasta 100 años después de nuestro Señor Jesús. En total, 1500 años aproximadamente. No hay fechas exactas, pero digamos 1400 antes de Cristo y 100 años después de Cristo. El primer autor, ¿quién fue? Moisés, ¿no es así? Él escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y le escribió, como ya hemos dicho, 1400 años antes de Cristo. Después de él, hubieron muchos autores, aproximadamente unos 40 autores, entre ellos pastores como Moisés y Amós, reyes como David y Salomón, un cobrador de impuestos como Mateo, un pescador como Pedro, un perseguidor de la iglesia como Pablo, un hermano de Cristo, sí, hijo de María, también madre de Jesús, un hermano Santiago, hermano nacido de María. Entonces, todos ellos fueron escogidos por el Señor para transmitir por inspiración divina. Y si bien aquí vemos hombres como Pablo, que eran conocedores del aspecto religioso, también vemos a otros que no eran muy conocedores, como los pastores, los pescadores. Pero Dios escoge hombres porque Dios puede transformar y hablar por medio de cualquiera de nosotros, como nosotros experimentamos esa dicha cuando hablamos o evangelizamos. Así que Dios lo ha hecho así, a través de 1500 años, a través de muchos hombres, unos 40 hombres, y entre esos hombres, hombres que conocían el aspecto religioso y hombres que no conocían mucho de este aspecto. ¿Cuántos libros consta la Biblia? El Antiguo Testamento, 39, y el Nuevo Testamento, 66 libros en total. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Y por qué en hebreo? ¿A quién Dios escogió como pueblo para manifestarse primero? ¿Qué idioma hablaban ellos? Por eso, para que entendieran, fue escrito por hombres inspirados por Dios en el idioma original de ellos, para que lo puedan entender. Y el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, fue escrito en griego. ¿Por qué en griego? Porque era el idioma predominante de esa época. Los griegos habían impartido su cultura y así como ahora el inglés es el idioma, digamos, universal, ya le compite el chino o mandarín. En ese tiempo el inglés era el idioma predominante y Dios en su sabiduría también lo hizo así porque así se iba a difundir el evangelio a todas las naciones. Amén. Ahora sí, dicho todo esto, examinemos ahora cómo fueron escritos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento para determinar que no hay error en ellos. Y vamos a hacer un poquito acá de historia de la Biblia, ¿no? Para comprender la voluntad de Dios. Y dice, en épocas del Antiguo Testamento
los libros de la Biblia no eran como lo que tenemos ahora, ya completamente redactado, revisado, escrito, encuadernado, bonito, en 1000 versiones, ¿no? En muchas Biblias de muchos tipos de estudios para la familia, para el varón, para la mujer y N Biblias, ¿no? Las Biblias se habían sido escritos en el Antiguo Testamento en rollos de cuero. Eran rollos de cuero que tenían que desenrollarse, y para tú encontrar el punto en donde querías empezar tu prédica, tu enseñanza, tenías que buscar, ¿no? Ir desarrollando de aquí para acá, de acá para allá, hasta que encontrases el punto, y ahí empezabas tú a hablar acerca de la palabra. Así que, pero ¿cómo podemos tener seguridad de que estos rollos han sido transmitidos a través de los siglos sin errores? Y es que el pueblo judío fue entrenado por el Señor. Siempre estoy seguro que el Señor ha sido interviniendo en la humanidad para que levantara hombres llamados escribas que ¿qué hacían con estos rollos? Contaban la cantidad de palabras que tenía este rollo. Contaban cuántas palabras tenía, cuántas letras tenía todo esto, cuántas palabras tenía cada línea, la palabra de en medio, la letra de en medio de cada palabra. Y así lo transmitieron de generación en generación. Y si encontraban un error, porque con toda esta técnica que les estoy explicando y muchas otras cosas más, entonces ellos al revisar, si detectaban un error, lo único que hacían es borrar y corregir, porque ustedes saben, en otros idiomas una letrita puede cambiar lo que dice la palabra, ¿no? Como paracletos, paraclitos y otras cositas más. Entonces, una letrita podía cambiar el contenido. Entonces, ellos siempre estaban atentos a corregir, y eso nos da la seguridad de que no ha habido error y que la palabra de Dios ha sido transmitida conforme fue escrita por primera vez. Eso nos da confianza de que no hay error en el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en rollos u hojas de papiro, ¿no? Y estos rollos, porque es como decir una hojita doblada en rollo, ¿no? Era de papiro, era de un junquillo. ¿Qué es un junquillo? Es una planta de un tallo delgado y largo, y arriba tiene flores hermosas de varios colores. ¿Qué hacían con el tallo? Lo secaban, tenían su técnica para desenrollarlo, de tal manera que al abrirlo quedaba más o menos como una hoja, y a eso le llamaban papiro, porque hay varios tipos de junquillos, pero a este junquillo le llamaban papiro, y crecía en Egipto. Y en griego, este junquillo llamado papiro se decía biblos, por eso que de ahí proviene la palabra, como hoy conocemos las escrituras, como la Biblia. Y de estos manuscritos, de estos papiros, hay más de 5000 copias antiguas del Nuevo Testamento. El idioma en que fue escrito, por supuesto. Y esto también nos da la confianza de que no hay error en ellos. Tenemos muchas pruebas de eso. Pero, además, ese es un primer punto. Como fue escrito, no hay error. Dios dio las herramientas a los hombres para que las escrituras originales se transmitan a través de los siglos de manera exacta y sin error. Pero ¿cómo es que en 1500 años, 40 autores que no se conocieron muchos de ellos, pudiesen transmitir el mismo mensaje? Y eso es lo que también confirma la unidad del mensaje, ¿no? La coherencia que hay en el mensaje, de que todo ha sido por inspiración divina, llevándonos Dios desde un punto hasta otro punto, y así, hasta llevarnos hasta donde Él desea llevarnos. Así que son 66 libros, pero en realidad
no son 66 libros, es un solo libro. Es la mente de Dios puesta aquí, escrita y transmitida a través de muchos siglos. En ese tiempo y hasta nuestros días. Y es un libro que nace del pensamiento de Dios y del propio corazón de nuestro Señor. Así que, a pesar de todo, que ha sido escrito por 40 personas que muchos no se conocieron y a través de 1500 años, la unidad se mantiene y nadie la puede invalidar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla siempre, ratifica lo mismo. ¿De qué nos habla la Biblia? De quién es el creador, quién tiene toda autoridad, quién tiene siempre el control, quién ha dispuesto todos los tiempos, del carácter del creador y de su total soberanía, y en medio de él, que es el personaje principal, porque él es el creador de todo, el que sustenta todo, se presenta a la humanidad, presenta al pecado y presenta a la salvación. Siempre nos va a hablar también de la única persona en que Dios ha dispuesto la salvación. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Desde el comienzo habla de Él. Desde Génesis 3:15, cuando dice que de la simiente de la mujer pisaría la cabeza de Satanás, ya está hablando de Cristo. Cuando le da la promesa a Abraham de que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones, está hablando de que de la descendencia de Abraham nacería nuestro Salvador. Y la Biblia contiene más de 300 profecías acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de Él. ¿Dónde nos narran? A pesar de muchos siglos antes de que el Señor naciese, ¿dónde nacería? Que entraría en Jerusalén, ¿en qué? En un asnito, ¿no? Que sería crucificado junto a malhechores, lo mucho que sufriría a causa de nuestros pecados, de su crucifixión, sus lamentos, el reparto de su ropa, su rechazo, su muerte, su sepultura con los ricos, la traición que recibió a cambio de 30 monedas y más y muchos más. Todo esto escrito por hombres que vivieron sin conocerse, sin entablar conversación entre ellos, sin entender lo que estaban escribiendo acerca de lo que Dios había dispuesto en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo Jesús, lo cual comprueba que el mensaje siempre es el mismo, que hay coherencia y total unidad. La Biblia habla de Cristo del comienzo hasta el final. ¿Ya lo hemos entendido así? Génesis y por todos los libros que pasemos, Cristo está presente. Cuando todavía no había venido a la tierra, ya se hablaba de Él. Hay muchos tipos de Cristo en la Biblia. Y después Él se hace presente y después volverá a venir. Así que esto nos da confianza de que todo lo que se ha cumplido, da la confianza de que lo que falta por cumplirse, también Dios lo va a hacer. ¿Tienen seguro ustedes de que ya son eternos? ¿Tienen la seguridad de que hacia una vida sin dolor, sin tristeza, sin aflicción, hacia allá vamos? ¿Dios les confirma eso en su corazón? Entonces, ¿por qué no vivir una vida en obediencia al Señor? ¿Por qué no vivir una vida en la santificación de su palabra? ¿Por qué no ser fervientes a Él? ¿Por qué no caminar por ese sendero del fruto del Espíritu? ¿Por qué no dejar que Dios transforme nuestros corazones al punto de que tengamos dominio grande ante cualquier adversidad? ¿Por qué hasta este punto no hemos llegado a tener ese dominio de que cuando nos hacen mal queremos pagar con un bien? Eso es un tema a siempre estar examinando en nuestras vidas. Hoy día en clases bíblicas
decíamos, ¿no? ¿Por qué no tenemos esa tranquilidad de callar la boca para aplacar la ira del que nos ataca? Porque entre hermanos de repente podemos moderarnos, pero cuando encontramos una persona en el mundo que ataca, ¿cómo nos enfrentamos a ellos? ¿Devolviéndole el insulto? ¿O mejor evitando la riña? Y eso es un fruto del Espíritu. ¿Por qué no hemos llegado a ese punto? ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios quiere? Pero Dios es bueno, Dios nos da cada día la oportunidad para seguir y seguir corrigiendo y parecernos cada vez más a Él. Ahora, ese es otro punto, ¿no? Ahora, otro punto más. La humanidad, cuando pierde su comunión con Dios, entonces comienza a idolatrar y hasta hoy se idolatra la humanidad sin Cristo. Y aún los cristianos, si no limpiamos nuestro corazón, podemos empezar a idolatrar cosas o personas. Y nosotros solamente, toda nuestra adoración debe ser ¿para quién? Para nuestro Señor. Y la humanidad que idolatra, por ejemplo, a santos. En nuestra nación idolatran a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres y otros muchos más. Pero ¿los presentan con sus pecados y sus debilidades o lo exaltan a la estatura de una persona sin pecado? Y eso es religiosidad, eso es idolatría. Pero nosotros sabemos que nadie es santo si es que primero no recibe la fe para creer en Cristo y estar sumergido en Cristo. Y somos santos porque estamos en Cristo y en Cristo es que nos justifica de todos nuestros pecados. Si estamos en Cristo y ya nada nos va a poder separar de su amor, Dios ya nos justificó a través de Cristo y por Él encontramos su misericordia todos los días a pesar de que seguimos pecando. Rompemos la comunión con Él, pero Él es misericordioso y nos va a llevar de todas maneras al arrepentimiento para estar en comunión con Él. Y mientras más permanezcamos así, más comunión entre todos nosotros también. Así que también sabemos que no hay santo ni en un uno, no hay justo ni en un uno. Solamente ¿quién fue santo en su paso acá por la tierra? Cristo Jesús. Y la Biblia es honesta en este sentido. Presenta a todos los personajes de la Biblia con sus debilidades y pecados. ¿Abraham pecó? ¿Recuerdan cómo pecó? Dijo una mentira media diciendo que su esposa era su hermana. Le pidió que diga eso y la expuso a que el rey de ese tiempo tuviera intimidad con su esposa. Fue un pecado. Fue otro pecado cuando no supo esperar la promesa de Dios y se juntó con su sirvienta. ¿Y de ahí quién nació? ¿Y quién desciende de Ismael? ¿Y hay guerra hasta ahora entre esos dos pueblos? Entonces entendemos de que Dios es honesto y aunque toma a personas para inspirarle su palabra y la transmita y haga su obra con ellos, también los presenta con sus pecados y sus debilidades. Así como tú y yo, somos pecadores salvados y somos santos solamente porque estamos en Cristo. Pero ¿tenemos que luchar contra el pecado? ¿O vamos a seguir practicando pecado, que es lo que más aborrece el Señor? Lo que hacíamos antes de no tener a Cristo. Ahora tenemos que pelear contra el pecado porque nuestro santo Dios aborrece el pecado y nos quiere limpiar de esa maldición, de esa destrucción eterna que solamente de la cual hemos salido solamente por su gracia y por su amor. Nos habla la Biblia de Moisés. ¿Pecó Moisés? ¿Recuerdan cuando golpeó la roca? Dios le dijo que le hable, pero él la golpeó. ¿Recuerdan a David? ¿Recuerdan su pecado?
¿Recuerdan a Pedro? Lo negó 3 veces a nuestro Señor. ¿Recuerdan a Pablo? Perseguidor y presenciador de asesinos de cristianos. Pero Dios, en su sabiduría, en su misericordia, tomó a estos hombres, los inspiró para que transmitan su palabra y su voluntad. Así que la Biblia es honesta de comienzo a fin. Nos dice que todos somos pecadores y que por la gracia y la misericordia de Dios nosotros somos sacados de la esclavitud del pecado para vivir dentro de su reino y para que nosotros nos sometamos a su voluntad al obedecer lo que nos dice en su santa palabra, porque si no navegamos en este paso por la tierra guiados por este libro, entonces vamos a andar errantes y equivocados, de falla en falla. Y una cosa es saber, pero otra cosa será obedecer y hacerlo, ponerlo por obra. Por eso, hermanos, una vez más, Dios no se va a cansar de decirnos a través de las bocas que Él quiere utilizar. Caminemos en la santificación del Señor. Dejemos que Él obre. Dejemos que obrar como Cristo obró. Llegar a ese punto de que todo el fruto del Espíritu sea anclado en nosotros día a día. Observar nuestros errores, lo que Dios nos presenta, porque eso es lo que hace el Señor. Presenta nuestros perversos corazones delante de nosotros para que nosotros permitamos que Él los limpie, lo cure y podamos andar como Él anduvo en la tierra. Poco a poco, es un proceso. Pero tenemos que dejar, porque Dios siempre va a estar dispuesto a limpiar nuestros corazones, a limpiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos a las personas, de relacionarnos con Dios, de relacionarlos entre nosotros, de amar al cónyuge, de criar bien a los hijos, de cómo hacer negocios, de la confianza y la dependencia total que debemos tener en Él. Todo eso lo dice este precioso libro. Por eso que no es solamente conocerlo y andar en la intimidad con Dios, sino obedecer todas estas cosas, porque Dios también siempre nos ha incluido en una familia. Y la familia espiritual estamos acá. Y acá nos llama a congregar y a compartir su palabra y a hacer todas esas obras en Cristo Jesús para el crecimiento. Por eso hay clases bíblicas, por eso hay culto de oración, por eso hay reuniones de jóvenes, de damas, de matrimonios, por eso se preparan los matrimonios, porque es la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiere, es su amor y su misericordia para con nosotros. Así que Dios es honesto. Dios es honesto con nosotros. Nos dice que somos pecadores, pero que por su gracia nos regala la fe para sumergirnos en Cristo. En Cristo estamos justificados, ya tenemos la vida eterna, pero tenemos que responder a esa gracia. Dejar que Él obre en nuestros corazones para ser hombres de fe grande para en la casa donde comienza todo, porque aquel que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará en la casa del Señor? Allí empieza todo, allí empiezas a amar, allí eres el pastor, varón, levántate de una vez y sé ese hombre que Dios quiere. Trata a tu esposa cada día más, con más y más delicadeza. Sé que la influencia del mundo y a veces las malas amistades y lo que hemos visto en nuestras familias, contra todo eso tenemos que pelear, pero en Dios sí es capaz de desarraigar todas estas cosas para hacernos esos hombres que Él quiere que sean. Y también las mujeres. Las mujeres tienen que someterse a sus esposos. No se trata de que porque uno no lo hace, yo lo dejo de hacer. No, yo me mantengo firme en Cristo, así el otro no lo haga, para que por la gracia de Dios y entre Dios y Él, en ese cordón de 3 dobleces, 2 pueden manifestar la gracia en el tercero, que se aleja del Señor. Así que tenemos que pelear. Dios es honesto para con nosotros y nos dice que tenemos que luchar contra el pecado y que Él venció al mundo, que en el mundo tendremos aflicción y la vamos a tener,
pero Él venció al mundo y con Él podemos vencer también nuestras malas costumbres y desarraigar todos estos pensamientos que van y acciones y actitudes que van contra la voluntad de Dios. ¿Es honesto el Señor con nosotros? Amén. Hay que pelear contra aquello. Un intruso. Pero no hay nada más precioso como Cristo, aquí en su paso por la tierra y su resurrección. La Biblia nos habla también de esto. Así que Cristo mismo da evidencias de la verdad de la palabra de Dios. Él mismo confirmó las Escrituras. Él se hizo hombre y como hombre siempre estuvo atado a la voluntad de Dios, nunca se separó de él. Él fue sin pecado, él cumplió la ley. Ninguno de nosotros puede cumplir toda la ley, pero como él la cumplió y nos ha sumergido en él, nosotros ahora podemos decir, como dicen las epístolas, que somos santos, pero somos santos porque estamos en Cristo Jesús y porque Él nos anda santificando. Así que vayamos a la misma palabra de Dios. Por favor, Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice? Que solamente leamos la Escritura y una leída y listo, o nos dice que escudriñemos. ¿Y escudriñar qué implica? Meditar. Pasar tiempo, estudiarla, profundizar de un versículo cuando nosotros vamos entendiendo y Dios va limpiando nuestros pensamientos, Él comienza a hablarnos de tal manera que es tan profunda su palabra que nos lleva, nos puede tener extasiados por un solo versículo, una sola palabra, muchos y muchos minutos. Y si tenemos tiempo nos vamos a quedar allí por horas si es posible, pero eso es cuando aprendemos a amar a Dios y sabemos que es la absoluta verdad y que eso nos va a llevar a todo bien. Dice, allí nosotros encontramos la vida eterna y esto dan testimonio de Cristo. Desde Génesis 3:15 hasta el último libro de la Biblia de Apocalipsis nos habla de ¿quién? De Cristo. Él fue el medio para que después del pecado nosotros nos podamos volver a unir a Dios. Él nos lleva al Padre. El Padre nos entrega a nosotros al Hijo, Él nos sumerge en el Hijo vino, murió, resucitó, pero nos dejó a la otra persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que ella mora en nosotros. Así que siempre son tres personas, pero un solo Dios que siempre están presentes en nuestras vidas. Pero la Biblia da testimonio de la persona en que nosotros hemos sido salvos. Así que si queremos conocer a Cristo, ¿vamos a pasar solo minutos en la palabra del Señor? ¿Cuál debe ser la prioridad para poder nosotros tener el verdadero éxito, la verdadera felicidad? Escudriñando las Escrituras. Si no lo hacemos, quedamos ignorantes de la voluntad de Dios. Por eso que la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y todo lo que nos pasa, muchas veces las aflicciones son por no obedecer. No. Alabado sea el Señor por esas aflicciones que vienen por obedecerle. Gloria a Él, porque Cristo mismo sufrió muchas aflicciones por amor a su Padre y por amor a nosotros. Así
que nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Habrán aflicciones, pero que no sean por nuestros errores, porque no pasamos tiempo con el Señor y no sabemos cómo actuar. Que sea la aflicción por seguir a Cristo, por amar a Cristo, porque Él nos amó primero. Así que, ¿qué ha propuesto Dios en nuestra iglesia? Pues las congregaciones a las que nos llama a asistir, leer la Biblia, hablar de ella. ¿Cuán rápidos somos en que después de escuchar una prédica los días domingos, seguimos conversando, saliendo de acá de la prédica? ¿Entre las semanas seguimos hablando de ella o entró y salió? Tenemos que examinar eso. No está hablando aquí el que se para aquí. El que está hablando es el Señor. Y el Señor está dirigiendo tu vida. Te está diciendo, escudriña la palabra, porque dan testimonio de Él. Y porque en ella nos parece que está la vida eterna. Y sí, está la vida eterna. Así que podemos vivir en la eternidad escudriñando la palabra, leyendo, orando, hablando la Biblia, estudiando en las clases bíblicas, porque cada vez que también nos reunimos en cualquier reunión que Dios nos llama a congregación, Dios ha tenido a bien a guiar a nuestro pastor que siempre esté presente la palabra del Señor. Y eso debe ser el sinónimo de todos y cada uno de nosotros. En casa siempre, ¿quién debe estar presente? Porque la palabra del Señor da testimonio de Cristo. ¿Quién debe estar a la cabeza, adelante para guiar a la familia? El varón. ¿La mujer debe ser ignorante por eso? No. Pero ¿quién debe siempre estar impulsando a la esposa y a los hijos a que adoren al Señor como Él quiere que lo adoremos? Amén. Entonces escudriñemos la palabra. Seamos felices en nuestros hogares impartiendo eso, no solamente como pareja, sino pensando en que podemos ser colaboradores de Dios para que las generaciones que vienen haya también más adoradores del Señor. Por eso me alegro ver tantos bebés y tantos niños, nos debemos alegrar todos. Vamos a pasar nosotros, vamos a ir a la presencia del Señor, pero ellos seguirán. ¿De quién es responsabilidad? Nosotros aquí en la iglesia colaboramos, pero la principal responsabilidad ¿de quién es? Unámonos entonces, hermanos. Si alguien se quiere casar o ya está casado, es tiempo de corregir. Es tiempo de escudriñar la palabra y encontrar ahí la verdad para saber guiar a nuestra familia y encontrar la felicidad que solo se encuentra al cumplir la voluntad de Dios y servir empezando en el hogar. Porque si se hace eso en el hogar, fácilmente se va a ver reflejado acá en la iglesia. Si no se ve reflejado en la iglesia es porque no se está practicando en el hogar. Si en el hogar hubiese comunicación continua, acá habría comunicación continua de la palabra de Dios. Pero si somos el reflejo de lo que hacemos en casa, escudriñemos la palabra del Señor. Juan 10:35, la parte B, o todo el versículo, pero voy a leer la parte B. Es algo muy corto, dice, la escritura no puede ser quebrantada. Y la pregunta es hasta aquí, ¿habrá alguien que pueda cambiar lo que va a suceder? ¿Alguien pudo cambiar lo que tenía que suceder? ¿La palabra pudo ser quebrantada? ¿Alguien pudo hacer que Jesús no entre en un asnito, sino entre en un caballo? ¿Alguien pudo evitar su crucifixión? ¿Alguien pudo evitar que no vaya a un sepulcro con los ricos, sino a un sepulcro así de menor valor? Lo que dice el Señor es veraz. Él cumple su palabra. Si ya la cumplió hasta ahora, lo que va a suceder nos da la certeza de que se va a cumplir. Lo que ya sucedió
y que lo experimentamos en nosotros, nos da la certeza de hacia dónde vamos, entendemos nuestro propósito, entendemos nuestro destino, ¿por qué no pelear entonces en base a la palabra de Dios donde encontramos toda verdad? Amén. Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La pregunta aquí es bien simple. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos de verdad? ¿Vamos a vivir en santificación? ¿Tenemos un Dios santo que quiere santificarnos y vamos a ser santos porque nuestro Dios es santo? ¿Nos vamos a rendir ante su voluntad? ¿Vamos a ser sabios para obedecerle y caminar por sus senderos? ¿O vamos a someternos a las consecuencias por no obedecerle? Porque cuando no le obedecemos y pasan cosas en nuestras vidas, entonces ¿a quién le echamos la culpa? ¿Por qué Dios permite esto? Pero el hombre que está afirmado en Cristo se da cuenta. Esto es por las consecuencias de mi desobediencia. Pero hay gozo cuando hay aflicciones y sabemos que es por seguir a Cristo. Porque el Espíritu que está en nosotros nos dice, sí, yo también sufrí. Yo me hice hombre y también sufrí. Pero estamos sufriendo por una causa grande, por pelear contra el pecado. Pero todo esto pasará. Estamos con un propósito y una vida eterna, un destino eterno. ¿Lo creemos? ¿Andaremos en santificación del Señor? ¿Lucharemos entre todos para ayudarnos entre todos? ¿Buscaremos la comunión entre todos nosotros? ¿Seremos cada vez más hermanos, más próximos? Amén. Si han dicho amén, empecemos a trabajar hoy día. ¿Quién es perfecto? ¿Yo soy perfecto? Les aseguro que no, hermano. Nadie es perfecto. Pero sí, entre todos, por los dones que el Señor ha repartido, podemos ayudar a perfeccionarnos. Esa es la voluntad del Señor. Escuchémonos, hermanos. Pidamos ayuda también. Hay mucho de soberbia oculta y media engañosa, donde no queremos pedir ayuda. Por vergüenza, por el qué dirán. Pero sí somos fáciles de hacer cosas en contra del Señor y no nos importa el qué dirán. Podemos fallarle a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Queda acá, ¿no? Todo se queda acá en casa. El Señor lo sabe. Peleemos contra eso, santifiquémonos, hermanos. Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿En qué etapa de Cristo estamos? ¿En Cristo en la tierra o Cristo resucitado? Pero todavía presentándose a sus discípulos, ¿no? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Y es Cristo resucitado el que dice estas palabras. ¿Se cumplió? ¿Se seguirá cumpliendo? Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo esto también confirma las Escrituras y la confianza y la seguridad que podemos tener en ellas. ¿Sienten esa seguridad en el Señor? No olvidémonos, porque la única manera de dejar de experimentar esta seguridad es cuando rompemos nuestra relación con Él. Mientras permanecemos en Él, nos sentimos seguros y sabemos hacia dónde vamos. Sabemos cada cosa que nos pasa, por qué nos pasa y para qué nos pasa. Pero cuando nos desprendemos de Él, caemos en la misma situación de cómo vive el mundo. El mundo vive perdido,
vive las consecuencias de sus pecados. Vemos cómo vive nuestra sociedad, las sociedades de todo el Perú y todas las naciones en todo el mundo. Paran las guerras, hay paz, pero en Cristo sí podemos encontrar esa paz. Y esa paz que nos ha dejado, ya la tenemos. Es cuestión de no solo recibirla, sino mantenernos en esa paz. Mantenernos en Cristo Jesús, porque todas las escrituras, Moisés, los profetas y los salmos confirman a Cristo Jesús. Así que nuestro Señor confirma que la Biblia es la palabra de Dios y solo en ella podemos confiar, porque ella es segura, ella es el ancla profunda a nuestras vidas. Es el ancla que no nos puede hacer inamovibles ante las adversidades que podamos tener en este mundo. Es la palabra del Señor. Y es totalmente veraz y sin errores. Dicho todo esto, entonces ahora vamos a ver lo que es la palabra del Señor y lo que puede hacer la palabra del Señor en nuestras vidas. Las Escrituras nos dicen que los autores fueron inspirados por Dios. Así que vamos a ver qué inspiraron a decir y a escribir en ellos. Por ejemplo, Salmos 119, 160. Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra, si no lo encontraron, ahí está atrás mío. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué nos dice el Señor? Que mientras más busquemos, mientras más revisemos, mientras más tiempo, en la suma de todo vamos a encontrar la verdad. Pero la verdad también dice que su justicia, así como su amor se da en nosotros, su justicia también se aplica a nosotros. No estamos exentos de la justicia de Dios y del juicio de Dios cuando nosotros nos alejamos de Él. Habrán consecuencias de las cuales no vamos a poder eludir. ¿Cuántos pasajes bíblicos encontramos que las consecuencias de su error no pudieron ya ser luego evitadas? Que encontramos misericordia y perdón en Cristo, sí, pero las consecuencias muchas veces las vamos a tener que vivir. Así que eterno, su justicia y su juicio, así como su amor, también son eternas. Siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Por eso que debemos considerar sobremanera lo destructivo que es el pecado. Cómo nos pervierte al punto de ver cómo vive el mundo. Cuánto ya no le dan ningún valor a la vida. Hubo paro y acá en Ventanilla me enteré que le dispararon a un chofer, felizmente que no lo ha matado, pero le entró la bala por acá, le ha salido por acá. Así de perverso es el hombre que se olvida del Señor. Pero el Señor enjuicia ese corazón de nosotros que es engañoso y perverso. Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley, la palabra de Dios, ¿es perfecta o tiene errores? Este salmo lo afirma. Pero ¿cuál es eso es perfecta. La palabra es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Eso es lo que es. Pero ¿qué hace? ¿Qué produce en nosotros?
Amén. Eso es lo que hace. Nos convierte en seres más parecidos a Jesús. ¿No es una gran dicha para nosotros andar por ese camino? Entonces, si es perfecta, si no hay errores, si es totalmente veraz, ¿qué tenemos que hacer? Sumergirnos en ella para convertir nuestros pensamientos y nuestro perverso corazón. Cada vez seremos más limpios de ello. El testimonio de Jehová es fiel, el testimonio, sus palabras, es fiel, que al más sencillo de nosotros lo hace sabio. No somos sabios porque tenemos una carrera universitaria, es parte de la sabiduría que el Señor nos da para poder crecer en intelecto, pero el verdaderamente sabio es el que se humilla ante Dios reconociéndose pecador y comienza a someterse al obedecer y hacer la voluntad de Dios. Mientras más sencillos seamos para reconocer eso, más sabios seremos, porque nos humillaremos ante Él cada vez que cometamos un error, un pecado, y vamos a dejar que el Señor nos perfeccione. Hebreos 4:12. Como dice nuestro pastor, no sé si ya están cansados o no les interesa lo que se dice. Veo que a algunos ya se les cierran los ojitos. Pero no, sé que el ambiente no ayuda. Llegamos al domingo cansados, pero el Espíritu del Señor debe alentarnos a seguir adelante. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿La palabra cómo es de Dios? Viva y eficaz. ¿Qué más? Una espada de dos filos, ¿hasta dónde? Si atraviesa algo, ¿hasta dónde? Entonces, la palabra de Dios atraviesa nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Todo. Transforma todo, es viva, tiene vida. Y es eficaz, es el único medio eficaz. Y amén de los que quieren seguir la psicología, pero la psicología que viene de hombre, ¿podrá conocer la mente y el corazón del hombre? ¿Podrá conocer las intenciones y los pensamientos del corazón? A profundidad, ¿podrá horadar todas esas cosas que solamente Dios conoce? No, entonces es un medio tal vez, pero ¿podrá ser la obra que el Señor quiere hacer en tu vida? ¿Habrá sabiduría humana que pueda hacer lo que solamente la palabra de Dios puede hacer? No, solamente la palabra de Dios da vida y es eficaz para sanarnos, porque va a penetrar nuestros más oscuros pensamientos, va a penetrar nuestro corazón, va a mostrarnos nuestras actitudes y nuestras acciones diarias para decirnos: está cerrado, sé honesto, cambia. Solamente es la palabra de Dios y el obedecer su voluntad lo que nos va a llevar a ese destino. Segunda de Pedro 1:19. Se le ha perdido. Segunda de Pedro, ya lo tenemos. Yo estoy el perdido entonces. Dice, tenemos también la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la palabra profética? ¿Tenemos algo más seguro que esto, que este libro? ¿Alguien podrá superar
el pensamiento del Señor? ¿Alguien podrá decirnos la verdad como el Señor solo los dice? Esta es la palabra más segura en la cual nosotros tenemos que confiar. ¿Y qué dice? Es la palabra profética más segura. ¿Qué nos recomienda? Estar atento, como una torcha en un lugar oscuro. ¿Qué es lo que alumbra a nuestra maldad? La palabra, la luz de Dios, Cristo mismo. Y va a darle luz cada vez que más estemos en Él, hasta que esclarezca como la luz del mediodía, el lucero de la mañana o ese amanecer. Pero sabemos que el lucero de la mañana, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús se va a manifestar en nosotros cuando recurramos a la palabra profética más segura. Alumbrará nuestra mente y nuestros corazones según su pacto, y ahí es que habrá transformación y seremos más parecidos a Él. El día aclarecerá y eso brotará de nuestros corazones. Segunda de Timoteo 3:16. Y es el último verso que vamos a usar, aunque podemos usar muchísimos más. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3:16, 17, ¿no? Así que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Dios nos ha querido llevar desde un punto, ¿no? Desde Moisés, que empezó a escribirla, hasta los últimos de los escritores, para hacernos entender cuál es su propósito y nuestro destino, para hacernos entender que Él es soberano, para hacernos entender de que Él te llama en el punto de tu vida que quiere llamarte y te va a regalar la fe para que creas en Él, para que seas sumergido en Cristo, para que seas justificado, pero también que es nuestra responsabilidad andar con Él para ser santificados. Amén. Por eso es útil para enseñar. Cuando entendemos que todo es inspirado por Dios y que Él nos quiere llevar hacia un propósito y destino eternos, cuando valoramos esa muerte de Jesús, porque sabemos que nos va a sacar de acá, terminará con la carne, terminará con el sistema, con el mundo y terminará con Satanás, y hacia allá vamos. Cuando entendemos que esa es su voluntad, que todo esto ha sido inspirado por Dios, entonces vamos a entre nosotros a enseñarnos lo mismo. Vamos a enseñarle al que no comprende. Vamos a enseñar, vamos a redarguir, con argumentos sólidos, bíblicos y de la verdad, vamos a contrarrestar aquellos pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Pero solo conociendo la palabra, reconociendo que es la mente y la voluntad de Dios aquí. Sin ello vamos a hablar de algo propio, de algo que no es divino, sino muy humano. Entonces, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué puede hacer? A fin de que el hombre sea perfecto. No es que vayamos a ser como Jesús aquí en la tierra, pero cuando termine con la carne, el mundo y Satanás, ¿cómo seremos? Hacia allá vamos, ¿no? Hacia la perfección. Hoy día estamos siendo entrenados. Mañana conoceremos a Dios tal como es, lo veremos cara a cara. Será un día espectacular y fabuloso, el cual esperamos con ansias que ocurra. Hacia allá vamos. El fin del hombre acá en la tierra es que se vaya perfeccionando hasta llegar a ese punto y que sea enteramente preparado aquí en la tierra para toda buena obra. ¿Cuáles son las obras que podemos hacer en Cristo? Porque sabemos que las obras sin Cristo, antes de llegar a Cristo, ¿tienen valor? Para Dios es como trampos de inmundicia, porque solamente se hace para la vanagloria y la vanidad humana, para el ego del hombre, en el egoísmo humano. Por eso hay muchos hombres que pueden dar mucho dinero, pero dan un pedacito de todo lo que tienen.
pero para su gloria. Yo soy el que hago esto. No lo hacen en nombre del Señor y Dios no le gusta esto. Pero las obras que hacemos ya en Cristo Jesús, cuando valoramos su sacrificio en la cruz, su vida resucitada y que nos ha sumergido en esa vida y que nos lleva a un paradero eterno en plena comunión con Él, entonces tenemos que hacer buenas obras acá en la tierra. ¿Qué buenas obras podemos hacer? Ama a Dios con todas tus fuerzas, pasa tiempo con Él, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu cónyuge, ama a tus hijos, ama a tus hermanos, ama a tus padres. No pelees cuando pelean contigo, nunca estés pensando devolver mal por mal, sino bien por mal. Déjate santificar. Por eso, todo esto y mucho más nos convence acerca de lo que Jesús dijo y lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, abrimos nuestros corazones para que Dios nos santifique en su verdad. Amén.